Listo. Perfecto. Ahora sí, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que están aquí con nosotras. Esta es la quinta actividad que tenemos del ciclo de conferencias entre cuidados y resistencias. Y lo digo un poco con nostalgia porque ya es nuestra última conferencia del ciclo, pero también con muchísima emoción porque hoy estaremos hablando junto con un panel increíble sobre políticas ambientales con perspectiva de género. Quiero agradecerles muchísimo por estar hoy con nosotras. Yo soy Brianda, soy parte de la colectiva de Nahuala Indómita y en conjunto con el colectivo ambientalista Contaminantes Anónimos y en el marco de un proyecto que se llama Espacios de Cultura Ambiental, que es apoyado por la Secretaría de la Cultura de la Ciudad de México, organizamos este hermoso ciclo de conferencias. Y bueno, como les hemos estado comentando, estas conferencias y círculos de diálogo no vienen solas, sino que están acompañados por una exposición virtual que está en nuestra página web nahualaindomita.org. Entonces, ahora les voy a presentar, un segundo, para aprovechar. Ok, no sé si pueden ver. Ok, chicas, ¿pueden ver mi pantalla, la página web? Perfecto. Entonces, en nahualaindomita.org tenemos la exposición virtual de género y medio ambiente entre cuidados y resistencias. Y tuvimos la increíble oportunidad de colaborar con talentosísimas ilustradoras que cada una hizo un tema de los que tratamos en este ciclo de conferencias y círculos de diálogo. Y para el día de hoy, políticas ambientales con perspectiva de género, quiero presentarle las dos ilustraciones de Michelle y de Tere, en donde ustedes pueden explorar muchísimo más detallado cada una de las ilustraciones. Cada una tiene como una pequeña semblanza de lo que se inspiraron estas ilustradoras y la verdad es que es muy, muy, muy gratificante leer sobre como su punto de vista acerca de este tema y bueno, todo lo que se inspiraron para poder hacer estos increíbles resultados. Entonces, las y los invito a entrar a la página web, no solamente a ver estas ilustraciones, sino tenemos muchísimas más cosas y también por venir tenemos muchas más cosas. Entonces, bueno, empecemos ya con todo esto. Antes de presentarles a la moderadora, quiero comentarles que las preguntas que tengan durante la conferencia las pueden ir haciendo en el enlace que está en los comentarios. Es un enlace de la página de Slido. Ahí pueden ir haciendo las preguntas que tengan y lo interesante de esta página es que puedes ir votando por las preguntas y las más votadas van a ser las que van a aparecer, las que se le van a presentar a las ponentes. Y otra cosa que quería comentarles, es el registro. También en los comentarios tenemos un registro que les pedimos por favor si pueden llenarlo. Toda la información está también en los comentarios y bueno, si tienen alguna otra pregunta, no duden en hacerla. Y bueno, arrancamos. Quiero presentarles a nuestra moderadora del día de hoy. Es una hermana nahuala. Estoy muy contenta de presentarla. Hola Sandy, ¿cómo estás? ¿Ya lista? Perfecto. Eh, Sandra, Sandra Juan Delgado es licenciada en Política y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y especialista en Migración Internacional por el Colegio de la Frontera Norte. Ha trabajado como funcionaria pública en la CNDH y ha colaborado en diversos proyectos desde la sociedad civil acerca de migración, personas refugiadas, movilidad, desarrollo, equidad de género y derechos humanos. Entonces, Sandra, arrancamos contigo y muchísimas gracias a todas las personas.
Muchísimas gracias, Bri, y muchas gracias a todas las personas que están conectadas viéndonos. Pues yo estoy muy emocionada porque hoy el panel que tenemos es increíble. Son 3 mujeres a las cuales admiro un montón. Entonces, bueno, voy a proceder a presentarlas. Primero está con nosotras Suhaila Basbaskuri. Suhaila es fundadora y directora general de Cohesión Comunitaria e Innovación Social AC, CCIS, desde 2009. Tiene una maestría en Política Social y Desarrollo para Países en Desarrollo por la London School of Economics y una licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el CIDE. Cursó el diplomado en Evaluación de Impacto Social y Consulta Indígena en Flaxo, México, y el diplomado sobre Estudios Sociojurídicos del Suelo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Suhaila coordina el acompañamiento de CCIS a personas y colectividades con la aplicación de su propia metodología para mapear la oferta gubernamental, civil e internacional relacionada con cierta demanda comunitaria, así como para identificar los cortocircuitos entre ambas y para facilitar la participación e incidencia de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos y además sujetos titulares de derechos en la toma de decisiones sobre proyectos susceptibles de afectarles. Suhaila ha sido funcionaria pública en el gobierno federal y local en México e Inglaterra de 2004 a 2006 y de 2008 a 2009 respectivamente, invitada a intercambios de experiencia y conocimientos por los gobiernos de Estados Unidos, Chile y Colombia. También tenemos a Katia Puga Cornejo, que Katia Puga es egresada de la licenciatura en Ciencia Política del TEC de Monterrey, cuenta con estudios de posgrado en Ciencia Política y Sociología y cursos de especialización en Derechos Humanos, Género y Política Internacional por la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Oxford. Se ha desempeñado como funcionaria pública en la Secretaría de Energía y en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Actualmente se dedica a la consultoría y colabora con diversas iniciativas en organizaciones no gubernamentales en temas sobre energía, participación pública, derechos humanos y desarrollo territorial. Y por último tenemos a Sandra Guzmán Luna, mi tocaya. Ella es fundadora y actual coordinadora de la Agenda Internacional del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe. Colabora con el Secretariado de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en la elaboración del Informe de Necesidades de Países en Desarrollo ante el Cambio Climático y es coordinadora de la campaña de defensoras. Fue directora general de Políticas para Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México. Es candidata a doctora en política por la Universidad de York en el Reino Unido con una investigación sobre finanzas públicas y cambio climático en América Latina. Cuenta con una especialidad en financiamiento sustentable por la Universidad de Oxford y una maestría en política y regulación ambiental por la Escuela Londinense de Economía y Ciencia Política. Es especialista en política y gestión energética ambiental por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM. Entonces, como pueden ver, son 3 mujeres increíbles que han hecho un montón de cosas y esto es nada más un poquito de lo mucho que ellas han aportado a los distintos sectores político y social en este país. Entonces, es para nosotras un orgullo tenerlas aquí presentes. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues bueno, les voy a explicar un poco de cómo va a estar la dinámica de la conferencia. Tenemos preparadas 5 preguntas para las ponentes que nos van a ir respondiendo y vamos a dar al final aproximadamente unos 20 minutos para preguntas del público, que como ya les explicó Brianda, pueden hacerlas ya sea de manera anónima o poner su nombre o votar por las preguntas que ustedes quieran en el link que está en la cajita de descripción de la transmisión en Slido. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Primero, para contextualizar la primera pregunta, pues a veces se entiende al tema ambiental y al tema de género como 2 temas separados, ¿no? Entonces, me gustaría que discutamos la conexión entre ambos temas. Entonces, la primera pregunta sería, ¿por qué creen que es necesario que haya un enfoque de género en las políticas ambientales? ¿Y por qué es importante involucrar al tema ambiental en la protección y garantía de los derechos de las mujeres? Entonces, bueno, le voy a dar la palabra ahorita a Suhaila para que nos pueda dar su opinión sobre esto. ¡Ah, mi no! No, no es cierto. Muchísimas gracias, Sandra. La admiración es mutua de mi parte a Katia y a Sandra y también a ti, Sandra Juan, que estás moderando este espacio y muchas gracias por la invitación. Yo creo que tradicionalmente se ha dividido la política pública en cajitas que corresponden a sectores y otras cajitas que corresponden a grupos sociales y tendemos a verlas por separado, cada sector como si no estuviera relacionado entre sí y cada grupo social como si las mujeres, como si las personas solo fueran mujeres o solo indígenas o solo migrantes o solo con discapacidad
y no desde una perspectiva intersectorial. Creo que interseccional. Creo que si miramos, por ejemplo, las definiciones de igualdad de género y de perspectiva de género que están vigentes en nuestro marco jurídico, la igualdad de género es la situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos. Si esa es la igualdad de género, la perspectiva de género es la lente que nos ponemos para poder identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión que enfrentan las mujeres. Y la idea de tener este diagnóstico es para poder identificar cuáles son las acciones que se deben de emprender para actuar sobre los factores de género y realmente crear las condiciones de cambio que nos permitan llegar a la igualdad de género. Si cruzamos esas definiciones con la política ambiental, queda claro que lo que deberíamos de buscar en una política ambiental es que hombres y mujeres puedan acceder con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, aprovechamiento de los recursos naturales. Solo que hombres y mujeres no están en las mismas condiciones, ¿no? Hay desigualdades estructurales de género que nos atraviesan y por ende tenemos que tener una mirada diferenciada. Si logramos tener esa mirada diferenciada, entonces nos deshacemos de las cajitas para entender que la política ambiental se relaciona con otros sectores y también para pensar el género desde una perspectiva interseccional, porque no es lo mismo una mujer blanca con maestría de la Ciudad de México que trabaja en una organización de la sociedad civil que las compañeras que están en comunidades indígenas, afromexicanas, en contextos de racismo y que tienen otras violencias institucionales y estructurales que las atraviesan. Entonces, la razón por la cual necesitamos un enfoque de género en la política ambiental es porque hay personas que están en distintas condiciones y dentro de esas condiciones está la razón de género. Listo. Muchas gracias, Sujaila. Sí, es súper importante esto que mencionas sobre las desigualdades al final son multicausales, ¿no? No podemos atender únicamente una sola de las causas de esta desigualdad porque entonces al final no estaríamos solucionando en realidad nada, ¿no? Ok, ahora le voy a dar la palabra a Katia. Por favor, Katia. Gracias. Ya sé que al final vamos a hacer los agradecimientos a Nahuala y a Contaminantes, pero yo nada más quiero decirles que en verdad estoy súper emocionada de compartir mesa con todas ustedes. Y en la línea un poco de lo que dice Sujaila, a mí sí me parece importante que hagamos o que intentemos una definición de la perspectiva de género, porque en el ámbito de la política pública, con frecuencia se nos diluye un poquito el contenido político que tiene este término y creo que eso es clave, ¿no? Yo entiendo por perspectiva de género, primero una concepción que se ha construido como parte de una cultura feminista y eso creo que es importante no olvidarlo, ¿no? No se crea en el vacío, es heredera de una tradición teórica, de movilización social, política en el feminismo en un momento histórico muy determinado y que precisamente como heredera de esa tradición es una perspectiva que permite criticar aspectos que tienen que ver con la opresión y la enajenación que está asociada a una organización social que se funda en la desigualdad, en la injusticia, en la jerarquización de las personas justamente basadas en las diferencias de género. Y a mí por eso me gusta mucho usar una definición de la antropóloga feminista Marcela Lagarde, que justamente apuntala la perspectiva de género entonces como una toma de posición política frente a las opresiones que viven las mujeres y que desde ahí denuncia sus efectos, pero también plantea acciones y alternativas para erradicarla. Por eso es que cuando hablamos de perspectiva, hablamos de ese lente del que habla Sujaila, pero también en la medida que posibilita la construcción de alternativas para desarrollar órdenes más igualitarios, más justos, y que en esa medida pues posibiliten un desarrollo personal y colectivo.
pero ese desarrollo no se da en el vacío, ¿no? No está separado de los espacios vitales en los que generamos nuestras relaciones materiales, simbólicas, entre las personas y entre nosotros y la naturaleza. Por eso creo que cuando traemos la perspectiva de género a la política ambiental, estamos, por un lado, trayendo como un conjunto muy robusto de teorías para pensar el poder, por ejemplo, que es clave para entender una política ambiental que intente dilucidar cuáles son nuestras alternativas, cómo cuestionamos paradigmas de explotación, de gestión de recursos que son insostenibles, cómo aseguramos el acceso material y simbólico a los recursos, etcétera. Segundo, porque creo que la adopción de esa perspectiva pone en el centro preguntas sobre la forma en la que las mujeres en particular, y considerando roles históricos arraigados en la división sexual del trabajo y tal, viven de forma diferenciada, por ejemplo, los efectos de la degradación y la contaminación ambiental, las condiciones estructurales de discriminación y pobreza que condicionan como circunstancias de vulnerabilidad frente a la emergencia ambiental y climática que vivimos, etcétera. Y también, finalmente, porque creo que una perspectiva de género reconoce que el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres pasa también por comprender qué situaciones específicas viven las mujeres en relación con sus derechos ambientales, ¿no? Creo que vamos a hablar más de esto, pero el caso de la participación política en la toma de decisiones es uno clarísimo, pero también lo es la erradicación de las violencias que viven las mujeres, y hay violencias también de orden ambiental. Ya Suhaila mencionó algunas, pero muchas de ellas tienen que ver con los procesos autogestivos de defensa del territorio en el que muchas mujeres están trabajando, o las violencias que son producto de un sistema, ambiental degradado, ¿no? Sí, muchas gracias, Katia. Creo que sí es súper importante tomar en cuenta también todos estos matices que hay como en estas violaciones de derechos humanos cuando no se toma en cuenta una perspectiva ambiental, ¿no? Creo que ahorita explicaste bastante bien como varias de las razones por las que es importante incluirlo desde los dos frentes, ¿no? En la política ambiental incluir una perspectiva de género, y en las causas feministas incluir también el tema ambiental, ¿no? Ok, le voy a dar ahora la palabra a Sandra, por favor. Muchísimas gracias, y pues me sumo a los agradecimientos a Sandra, a Larisa, a todo el equipo de Contaminantes Anónimos y de Nahuala y Nomita. Y por supuesto es un placer estar en esta conversación con Katia y con Suhaila, dos personas que también admiro muchísimo, y bueno, a todas ustedes. A mí me gustaría resaltar uno de los elementos que tienen en común la degradación ambiental y la degradación de los derechos de las mujeres. Esta relación género-ambiente ha sido una relación que ha evolucionado a lo largo de la historia de manera, digamos, muy diferente, y se basa primariamente en el tipo de modelo como socioeconómico que se ha instaurado en las diferentes etapas de la historia. Pero es particularmente relevante en las últimas décadas, en donde se ha consolidado un modelo económico capitalista que tiene, digamos, su fundamento, por un lado, en este proceso extractivista, de esta parte del uso, digamos, y extracción masivo de elementos de la naturaleza para la generación de riqueza, que al mismo tiempo se basa en un esquema patriarcal, que es esta parte meramente del rol que han tenido los hombres de extraer o de hacer uso de las capacidades humanas de niñas, niños, jóvenes, mujeres, para llevar a cabo las actividades cotidianas en el modelo capitalista. Entonces, cuando nosotros hablamos de degradación de la naturaleza y de degradación de los derechos humanos, y por supuesto dentro de toda esta esfera, particularmente digamos, degradación de los derechos de las mujeres, hablamos mucho de un modelo que ha sido fallido al reconocer que realmente, por un lado, la naturaleza tiene límites, ¿no? O sea, tiene ciclos naturales que estamos corrompiendo, y por el otro lado, pues como seres humanos también tenemos derechos y necesidades diferenciadas, ¿no? Entonces, es un modelo que ha sido totalmente ajeno, no ha escuchado esas necesidades específicas, y eso es precisamente lo que explica por qué estamos en esta profundización de las desigualdades. A mí hay un concepto que me gusta mucho cuando hablamos de la equidad de género y cuando hablamos de la atención de problemas ambientales, que es una palabra que se ha adoptado mucho en los estudios de género, que tiene que ver con el mainstreaming. Es muy difícil traducir mainstreaming al español, pero algo que se ha tratado de hacer es este principio de la integración. ¿Qué quiere decir esto?
tú no puedes hacer una política de género sin lograr su integración plena a lo largo y ancho del desarrollo de las políticas. Esto es, cuando tú haces una política de género, no solo la haces en el principio de la política, sino también te tienes que asegurar que las instituciones que establecen esa política la adopten y que también, por ejemplo, tus procesos presupuestales integren esta perspectiva de género. Esto mismo pasa con los temas ambientales. Si tú realmente quieres reducir la brecha entre mujeres y hombres, no basta con que crees un instituto de las mujeres, por ejemplo. Lo que tienes que hacer es alcanzar una política que se integre, que se permee a lo largo de las instituciones, de las políticas y de los procesos presupuestales, y lo mismo pasa con la parte ambiental. Si tú realmente quieres hacer frente a los fenómenos de degradación ambiental, no basta con que tengas una Secretaría de Medio Ambiente, sino basta con que tengas una política ambiental que más tarde sea integrada de manera sustantiva en las instituciones, en los procesos de planeación, en las políticas y en el presupuesto del resto de los sectores. Por eso me gusta esto que mencionaba Suhaila. No puedes combatir, digamos, las desigualdades de género y no puedes combatir el medio ambiente si lo haces solo de una perspectiva meramente, digamos, sectorializada y en silos, porque entonces lo que tú estás generando es precisamente una falla en la atención de los problemas que realmente son causados en otros sectores. Entonces yo creo que esta parte del mainstreaming, de cómo lograr esa integración, es uno de los grandes retos que tiene la perspectiva de género, con esos lentes que te tienes que poner cada que tú haces una política, pero lo mismo le pasa al medio ambiente. No podemos ver al medio ambiente solo como un tema sectorial, sino lo tenemos que ver como un fenómeno que tenemos que tratar. Cada que hacemos una política, tenemos que pensar si esa política incrementa, o, digamos, esa brecha de género o tiene un impacto, digamos, en el ambiente. Y cada una de las políticas tiene que tratar estos dos aspectos de manera integral. De lo contrario, vamos a seguir teniendo, desde luego, intervenciones fallidas en la reducción de desigualdades y, por supuesto, en temas de degradación ambiental. Muchas gracias, Sandra. Ahorita me acordé cuando yo empecé a acercarme al término de perspectiva de género, me lo explicaron como unos lentes que te pones, ¿no? Creo que es una de las explicaciones que más comúnmente se dan cuando se habla de perspectiva de género. Y sí, justamente tiene que ver con esto de ver el mundo ya con esta perspectiva, ¿no? Y no únicamente la perspectiva de género, sino también una perspectiva de derechos humanos, una perspectiva ambiental. Porque si no sucede lo que sucede ahora, que se crean institutos, como mencionaste, y que ya se cree que con eso basta y pues claro, ahora ya dependemos de que haya voluntad política y en su mayoría no hay, ¿no? Y creo que esto se conecta mucho con la segunda pregunta, que justo es sobre qué medidas se han impulsado. Entonces, la segunda es, ¿se han impulsado medidas a nivel internacional para garantizar la perspectiva de género en las políticas ambientales? ¿Cómo ha sido la implementación de estas medidas en México? Y bueno, ahora me gustaría empezar al revés, entonces te voy a dar la palabra a ti, Sandra, que además de que tienes mucha experiencia con el sector internacional. Muchísimas gracias. Efectivamente, en la arena internacional se han establecido ya, digamos, acuerdos en miras o con el propósito de buscar la integración, por ejemplo, de la perspectiva de género en la consecución de acuerdos internacionales como en materia de cambio climático. A lo largo de las últimas, sobre todo en los últimos años, se ha pugnado mucho por hacer una valoración de que el problema de cambio climático tiene impactos diferenciados en mujeres y hombres y que eso debe reconocerse, pero que al mismo tiempo las soluciones también tienen que tener un enfoque de género. Y ciertamente, por ejemplo, en el acuerdo más importante en materia de cambio climático, que es el Acuerdo de París, que se firmó en 2015, se integró la perspectiva de género como uno de los elementos que los países ahora tienen que implementar a nivel nacional con el objetivo de que cada una de las políticas que desarrolle en materia de cambio climático debe tener la perspectiva de género. Y esta ha sido una pugna constante digamos, no solo, por supuesto, de movimientos feministas, como ya lo mencionaba Katia, pero también en un reconocimiento de que si nosotros no tenemos esta integración de la perspectiva de género, vamos a tener también unas intervenciones, como decía yo hace un momento, fallidas. Es decir, no podemos obviar esa relación hombres-mujeres digamos, con el entorno, pero además no tenemos que perder de vista que las intervenciones que tengamos para solucionar el problema solucionar el problema de cambio climático podrían estar incrementando esas brechas digamos, de desigualdad entre hombres y mujeres,
por toda la cuestión de la carga, digamos, de trabajos que no necesariamente se reconoce. Ahora, yo creo que sí se ha avanzado significativamente a nivel internacional en reconocer que hay un importante labor que tenemos que impulsar en materia de género, pero ha sido muy difícil implementarlo, digamos, en la práctica. O sea, ¿cómo terminas de bajar estos acuerdos internacionales a lo nacional? Ha sido muy difícil. Y no perdamos de vista que cuando hablamos de lo internacional hablamos de países que simple y sencillamente no creen en la equidad de género, ¿no? Digamos, en el contexto de cambio climático, pues hay países que simple y sencillamente están pugnando contra esa perspectiva. Y si lo hablamos, por ejemplo, en el caso de México, sí se habla de la importancia de traer la equidad de género a las políticas, pero eso no necesariamente se ha implementado a un nivel que haya logrado realmente una reducción de las desigualdades. Y creo que ese sigue siendo un reto que tenemos que seguir impulsando y justamente como lo mencionaba hace rato, no es solo el hecho de que crees un instituto de las mujeres o incluso que hay en el caso de México, por ejemplo, en el presupuesto, un anexo transversal que tiene que ver con la equidad de género, pero el problema fundamental es que todavía las instituciones no han logrado integrar la perspectiva de género para ponerse esos lentes en la planeación. A veces las instituciones siguen haciendo políticas y ya que hicieron la política, al final dicen, bueno, ¿y cómo le metemos la variable de género? Y este es justamente el gran error que cometen tanto en temas ambientales como en otros sectores, que nosotros no podemos hacer políticas a las que al final le metas la variable de género, que es un tema que siempre se dice, no, tú tienes que empezar a diseñar tus políticas desde la etapa 1, con esos lentes de género, con esos lentes de cambio climático, porque son dos temas, como muchos otros, que son de carácter transversal. Y si no lo integras desde el principio, por más que tú digas que estás integrando la perspectiva de género, no vas a lograr transformar lo que realmente quieres transformar, porque tu política va a ser exactamente igual, solo con unas variables que no están realmente internalizando el problema desde el principio. Entonces yo creo que sí se ha avanzado a nivel internacional, pero tenemos todavía muchísimo trabajo que hacer para lograr una implementación efectiva y sobre todo una internalización efectiva de estos temas a nivel institucional y de políticas y a nivel presupuestal. Sí, es súper importante, como muchas veces se da el caso, ¿no? Que México en varios temas firma tratados y muchas veces se ve como que, wow, México está firmando este tratado, ya se escribió, pero sí, justo no hay como un seguimiento a esta implementación y con la primera firma pues no se van a solucionar los problemas. Entonces sí, es muy importante tomar en cuenta eso. Katia. Sí, no, y siguiendo sobre esta línea de argumento que ha abordado Sandra, o sea, además de estos instrumentos en materia de cambio climático, yo creo que sí a nivel internacional hay ya como un conjunto muy robusto de instrumentos que perfilan esa articulación, ¿no? Entre los derechos de las mujeres y la protección del ambiente. Desde la Convención, ¿no?, sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, pasando por esta declaración política y el programa 21 de la Cumbre de la Tierra, que puso en el centro temas súper importantes del rol de las mujeres como agentes políticas de cambio, pasando por el convenio sobre la diversidad biológica, ¿no?, que reconoció también ahí roles importantes para la protección de la biodiversidad y del uso de recursos genéticos, la Convención Internacional de la Lucha contra la Desertificación, que volvió a poner también las intersecciones en el tema ambiente-género, la Plataforma de Acción de Beijing. O sea, sí hay como un corpus bastante robusto. La implementación, como bien dice Sandra, tiene ahí sus asegúnes y creo que sobre esos vale la pena poner algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, uno que me parece interesante es que a raíz de todo ese corpus, tuvo que haber un proceso de armonización legislativa, ¿no? Y entonces lograr, digamos, que toda la legislación que forma la política ambiental también en México pudiera recuperar esos principios y esas obligaciones que tienen actores estatales y no estatales derivados de estos instrumentos que se fueron adoptando. En México, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, cuando define los principios de la política ambiental,
con claridad recupera parte de esas visiones de estos instrumentos internacionales y digamos a nivel de esa dimensión legislativa queda claro que hay un reconocimiento como principio de política de que las mujeres cumplen una función importante en la protección, en la preservación y en el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y en el desarrollo y que su participación es esencial para el logro del desarrollo sostenible. Y sin embargo, la traducción, digamos, de ese primer momento de armonización en una serie de instrumentos ya de política pública, de normas y tal, tiene como unos logros bastante desiguales según el tema dentro del medio ambiente que mires, ¿no? Yo quería poner algunos ejemplos que me parece también que es importante que nosotras rescatemos esfuerzos previos y que los visibilicemos porque creo que han existido. Y yo pensaba mucho en un programa que se hizo por allá en el 2003. Yo todavía estudiaba en la universidad, pero conozco a una de las personas genias que estuvo detrás de eso, que además la conocemos todas, Cristina Martín y junto con Itzá Castañeda, que en aquellas épocas lo que hicieron fue lanzar un programa de equidad de género, medio ambiente y sustentabilidad, súper muy interesante, sobre todo porque planteaba uno, la creación de un área específica dentro de la Secretaría de Medio Ambiente que llevaba los temas de igualdad entre hombres y mujeres. Pero también un programa muy específico que propició una serie de cambios en términos de la creación de instancias de participación en las que se reconocía como un tema central el involucramiento de las mujeres en la toma de decisiones ambientales, ¿no? Hoy que estamos todas muy felices de los logros que han tenido varias organizaciones de la sociedad civil con el impulso al acuerdo de Escazú, vale la pena recuperar también estas experiencias. Otro ejemplo así súper concreto de qué ha significado esta adopción o esta implementación, lo recordaba esta mañana, tenía que hicirlo con el convenio de Minamata sobre el mercurio, ¿no? O sea, el convenio tiene como objetivo proteger obviamente la salud humana, el medio ambiente, por las emisiones y liberaciones de mercurio y de sus compuestos, y cuando México adoptó y entró en vigor en 2017 este convenio que también ponía en el centro un tema que era delicadísimo para el caso de las mujeres, porque hay muchas mujeres en México, particularmente en la zona de la Sierra Gorda en Querétaro, que participan de los procesos de beneficio de la extracción de minerales y que están de manera diferenciada y de manera muy grave expuestas de manera crónica y aguda, ¿no? Al mercurio. Y ahí, por ejemplo, en los estudios que empezaron a hacerse desde esta perspectiva de género, se hicieron diagnósticos bien interesantes de los sitios de exposición, pero también empezaron a surgir un montón de estudios que comprobaban el efecto diferenciado, ¿no?, que tenía el mercurio sobre los cuerpos de las mujeres, particularmente mujeres embarazadas, mujeres que se encontraban lactando, pero también en niñas y niños. Y como fue un impulso interesante que se dio en una articulación institucional entre el INMujeres, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Medio Ambiente en aquellas épocas. Pongo estos dos ejemplos como para digamos, abrir espacio a qué acciones se han ido construyendo que pueden instrumentar a nivel de la política pública todos estos compromisos que hemos adquirido y que sí en el ámbito internacional pues sí están digamos de manera muy sólida y hoy el reto justamente es cómo bajarlos, ¿no? Muchas gracias, Katia. Súper interesantes estos ejemplos que pones porque creo que al menos hablando de mí personalmente, creo que muchas veces se llega a pensar como que no se está haciendo nada, ¿no? Pero en realidad hay mucho que se está haciendo y el problema es, justo como mencionaste al final, cómo bajar estos programas, estos proyectos e iniciativas que sí existen y que están siendo impulsados también en su mayoría por mujeres, ¿no? Y sí es súper importante retomarlos, saber que existen en primer lugar y para después poder retomarlos. Ahora, Suhaila. Gracias, Sandra. Y me da mucha tranquilidad poder participar en esta pregunta después de Sandra y Katia, porque efectivamente son dos mujeres que además de pensar teóricamente y conceptualmente y desde el territorio estos temas, también han sido mujeres servidoras públicas que han impulsado la perspectiva de género y el aterrizaje de los compromisos del Estado mexicano en las dependencias y habrán ganado algunas batallas y otras las habrán perdido, pero si de algo estoy segura es que las han dado y las han dado durante años y desde distintas
responsabilidades y cargos públicos. Entonces, qué bueno que primero las pudimos escuchar a ellas, que además tienen mucho más conocimiento de la política ambiental de lo que yo pudiera compartirles. Quizás tratando de aportar a la conversación sobre cómo aterrizar la implementación de estas medidas y compromisos internacionales en las políticas ambientales en México, recuperaría el planteamiento que hice inicialmente. Creo que la perspectiva de género se tiene que transversalizar, o sea, se tiene que tomar a lo largo de toda la política ambiental, y como decía Sandra, no es primero defino mi política y luego le agrego con perspectiva de género, sino cómo consideramos la perspectiva de género desde la construcción del diagnóstico, la justificación de la política, la definición de las estrategias, de las líneas de acción, considerando las desigualdades de género que enfrentan las mujeres y los distintos territorios que habitan las mujeres, porque no es lo mismo la forma de ocupar y de utilizar el territorio por las mujeres y los hombres en Chiapas que en Chihuahua, ¿no? También hay que tener un enfoque territorial con perspectiva de género sobre la política ambiental y me parece que desde el diagnóstico habría que tener esta perspectiva de género con interseccionalidad, ¿no? Si no lo vemos a lo largo de toda la política y considerando a las mujeres, pero en toda su diversidad, complejidad y las demás desigualdades que nos atraviesan, vamos a tener pegostes de dichos que no se van a convertir como en una transformación de las realidades. Creo que además esta implementación o este aterrizaje tiene que pasar por transversalizar lo ambiental en otras políticas públicas como la política energética, la turística, la inmobiliaria, la de telecomunicaciones, y hacer esa transversalización también con una perspectiva de género e interseccionalidad. Ahora, muchas veces lo que se dice en las políticas es fundamental, pero hay que aterrizarlo también, como mencionaba Sandra, en los presupuestos y en los programas presupuestarios. Y ahí también hay que hacer un diseño con perspectiva de género. De hecho, hay unos lineamientos que se emitieron desde hace años de cómo transversalizar la perspectiva de género en los programas presupuestarios. Y lo que hemos identificado, por ejemplo, en un análisis que hicimos desde CCIS en recursos públicos y programas presupuestarios federales vigentes en este ejercicio fiscal, es que hay discriminación institucional desde el diseño de las mismas reglas de operación o lineamientos, incluida la discriminación por razón de género. Gracias, Sujaila. Creo que ahorita tocaste como un tema clave que justamente da pie para la siguiente pregunta, que creo que es la pregunta del millón, que es el cómo, ¿no? La pregunta es, ¿qué hace falta para incorporar la perspectiva de género en la formulación de las políticas y cómo garantizarla en las siguientes etapas, ¿no? Las etapas que ya mencionó Sujaila ahorita en su respuesta. Y bueno, si nos pudieran compartir también algún ejemplo de buenas prácticas que conozcan. Entonces ahora le voy a dar la palabra a Katia primero. Gracias. Fíjate que cuando nos compartiste esta pregunta, tengo que confesarles una cosa como del ejercicio intelectual que estaba yo haciendo para tratar de construir las respuestas. Y estaba pensando, yo quiero contestar aquí como algo así súper, como muy contundente, pero que no pase por estas salidas de como de que la perspectiva de género implique que tengamos estadísticas, por ejemplo, diferenciadas por género y por sexo, ¿sabes? Y de pronto me ponía a pensar en la experiencia que tuvimos Sandra y yo dentro de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en las que era un constante problema justamente no tener estadísticas diferenciadas por sexo. Entonces, cuando estaba pensando en mi pregunta, dije, voy a tener que empezar con esta respuesta primero como muy básica, que es necesitamos información. Pero es que no información que nos permita poder también tomar mejores decisiones en la
elaboración de las políticas ambientales, de la degradación, de la contaminación ambiental diferenciada por sexo. O sea, ese tema todavía es uno pendiente en la propia incorporación de la perspectiva de género en la política ambiental. Luego, ya pensando en otros temas un poco, digamos, más en la línea de lo que hemos estado hablando ahora, creo que uno de los cómo sin duda pasa por ampliar o reconocer lo que hace falta en la política actual. O sea, no creo que podamos dar esta discusión como ideas generales de la política sin pensarla en el contexto de lo que hoy tenemos en la mesa. Hoy en la mesa tenemos una serie de instrumentos sectoriales de planeación en los que es posible advertir la manera en la que está o no integrada esta perspectiva. Yo estaba revisando programas, estas cosas que me parecían interesantes recuperar, temas que son, ¿no? El asunto de la participación de las mujeres de decisiones ambientales, el de generar, digamos, instrumentos y mecanismos diferenciados para que ver con la producción y el desarrollo No sé si soy yo nada más o si Katia se trabó. Se dejó de escuchar. Sí, sí, ¿verdad? Ok, bueno, ya le mandé ahorita un mensaje para que pueda, tal vez ya, ahorita que solucionemos el problema técnico, que pueda repetir esa parte final de su respuesta. Entonces ahorita voy a pasar con Sujaila, entonces si quieres, Sujaila, por favor. De acuerdo. ¿Qué hace falta? Justo mi primer punto es lo mismo que planteó Katia, que parece una obviedad, pero me parece indispensable poder tener datos desagregados por sexo y con interseccionalidad, pero también utilizar esos datos para convertirlos en información, en conocimiento y en inteligencia con perspectiva de género para poder presupuestar, planear, ejecutar y evaluar las políticas públicas ambientales y de otros sectores que tienen impactos ambientales con esta perspectiva. Sí creo que es... me parece que ya volvió Katia. No sé si quieres terminar la idea que estabas planteando, Katia, y yo le sigo. ¿No? ¿Sigo? Ok. Entonces coincido en que eso es como fundamental considerar. También creo que desde esta mirada compleja de las opresiones que atraviesan y que se ejercen sobre las mujeres, creo que hace falta recuperar las experiencias y los conocimientos y los saberes y las luchas y la defensa desde el territorio de compañeras campesinas, rurales, indígenas, afromexicanas, que no tienen la misma perspectiva que podemos tener las mujeres que estamos en contextos urbanos y en posiciones más privilegiadas, y que creo que normalmente cuando llegan las voces de mujeres a los espacios de toma de decisión sobre las políticas ambientales, solemos ser o suelen ser mujeres que están en una posición de privilegio respecto a la situación que enfrentan las mujeres que están en los territorios, que son los que tienen mayor presión precisamente por este modelo extractivista y capitalista. Entonces, creo que también hace falta incorporar esa mirada, no pensar que un tipo de mujeres son sustitutas de la perspectiva y de los andares de otras mujeres que enfrentan también desigualdades y opresiones diferenciadas y que además tienen estrategias y conocimientos sobre cómo diseñar la política ambiental que yo no podría tener ni otras mujeres que están en una situación similar a la mía. Ahí lo dejo. Sí, gracias, Sujaila. Creo que también ya se va perfilando como para la siguiente pregunta. Y sí, es esto que mencionaban tú y Katia sobre las estadísticas, que justo como dijiste, es una obviedad, pero en realidad es uno de los puntos débiles de todas las políticas públicas en este país, ¿no? No hay información no solo de género, sino también no hay información muchas veces sobre incluso cosas tan básicas como la edad, ¿no? De una persona, no, muchas veces no se tienen registros, ¿no? Entonces tampoco pueden haber políticas diferenciadas y que atiendan realmente necesidades de grupos específicos. Katia, te voy a dar la palabra ahorita para que puedas concluir con lo que nos estabas diciendo.
Perdón, ya que iba yo a entrar a mi crítica, así se me fue el internet por un minuto. Pero rápidamente, y porque Suhaila, por lo que escuché, también lo fue tejiendo como uno de los elementos clave, que sí es sin duda el tema de la toma de decisiones, ampliarla, y cuando decimos que generemos los mecanismos que son necesarios, que armonicemos todavía la legislación que sea necesaria, y que garanticemos recursos suficientes para que eso suceda, es decir, para que se amplíe la participación de las mujeres en la toma de decisiones en distintos niveles de la política, en distintos espacios. Justamente eso creo que es un tema central, el de todas las mujeres y el de reconocer cuáles son las barreras que enfrentan algunas mujeres para poder acceder a estos espacios de toma de decisión en la política ambiental, en la toma de decisiones, por ejemplo, que se da en el contexto del manejo de un área natural protegida, en la toma de decisiones que se da en el contexto de, por ejemplo, los organismos ciudadanos que hay en materia de agua, o sea, como en todos esos niveles. Otro tema central, y yo hacía referencia a la revisión que había hecho de la política ambiental que está trazada como visión en el actual programa sectorial, pues justamente lo que me parece que es crucial, que es ahora que todos esos contenidos que sí logran integrar una perspectiva de género interesante, puedan tener un cauce real de implementación a nivel programático y presupuestal. El programa apuntala una perspectiva interesante de género, pero sin un financiamiento adecuado, y sin la integración a la que hacía mención Sandra, con la vinculación con otro tipo de políticas sectoriales, va a quedar ahí en una letra, en una letra plasmada, pero sin posibilidades de instrumentar. Y eso me parece que ahora es uno de los temas más críticos. Ya más adelante hablaré al final del tema de Escazú y de por qué creo que ese puede ser ahora un impulso bastante interesante para fortalecer la perspectiva de género en la política ambiental. Gracias, Katia. Sí, el tema del presupuesto creo que es un dolor de cabeza en muchos temas, no solo en el ambiental o en el tema de mujeres y defensa del territorio, ¿no? Porque sí, justo, o sea, de voluntad no se van a poder crear como todas las políticas y programas que existen. Sí se necesita un presupuesto y si no se atienden, si no se le da la importancia desde quienes deciden como cuánto presupuesto se designa a ciertos sectores, pues nunca vamos a poder lograr nada. Sandra. Muchas gracias. Definitivamente comenzaría también enfatizando lo que ya mencionaron Suhaila y Katia. Yo creo que lo bonito y lo complejo de la política es precisamente que diseñamos políticas para resolver problemas y la resolución de problemas pues se da a los diferentes niveles, ¿no? Por eso de alguna manera el Estado se crea con este contexto de lo nacional, de lo estatal y de lo municipal, porque las problemáticas que se viven a los diferentes niveles territoriales sí determinan mucho el tipo de intervenciones que tú puedes hacer para ser lo más exitoso posible. Las políticas tienden a ser muy generales en algunos casos porque de esa manera, pues, digamos, puedes cubrir como un aparato más amplio, pero definitivamente el reto está en lograr esa internalización de la diversidad de la que hablaba Suhaila. Y yo enfatizaría las tres grandes líneas de los procesos de planeación que están, por supuesto, por un lado, lo que ya hablaban justamente de la generación de datos para el diseño per se de las políticas, porque bien lo mencionaba Katia, es un reto enorme poder, o sea, hacer una política con estos lentes de género si no tienes los datos a la mano para poder diseñar cuándo una política va a afectar a qué población o a qué nivel si no tienes esos datos. Pero yo creo que uno de los temas que nos está faltando muchísimo y que lo vivimos todos los días en la agenda ambiental, particularmente en la de cambio climático, tiene que ver con la creación de las capacidades y el fortalecimiento de las capacidades de entender qué es la equidad de género. O sea, yo creo que, digamos, hemos hablado aquí de una suerte de conceptos, de un concepto que está en constante, digamos, análisis y que se entiende, sí, de diversas maneras según en donde te desenvuelvas, pero si tú lo llevas al aparato de las instituciones, es muy difícil porque tendemos a pensar que la equidad de género solo lo deben impulsar las mujeres. En algunas instituciones es como, no, pues es que hable con la compañera, pero porque no se ha terminado de internalizar como una política, como una práctica cotidiana en el fortalecimiento de las instituciones. Entonces yo creo
que ese es un tema que no debemos obviar. Y yo insistiría en esta parte de no es solo que haya un Instituto de las Mujeres, sino cómo logras que haya unidades especializadas que se encarguen de velar por esa integración de la equidad de género dentro de cada una de las instituciones del aparato gubernamental, en cada una de las secretarías, en cada una de las dependencias, digamos, de los organismos descentralizados y desconcentrados. Es decir, cómo logramos que realmente se vuelva un principio fundamental para el diseño del actuar de las instituciones. Y de ahí, por supuesto, viene toda la parte de presupuesto del que ya hablaban, porque simple y sencillamente, si tú no integras esta perspectiva en la conceptualización de políticas, en el aparato institucional y después en la parte de la asignación de recursos, pero no solo en la asignación de recursos para generar, digamos, para promover la equidad de género, sino también aquí tienes que ver qué clase de inversiones está haciendo el Estado que están incrementando esas desigualdades. Lo mismo nos pasa en temas ambientales. Cuando analizamos el presupuesto en materia de cambio climático, no solo analizamos cuánto se asigna para combatir el cambio climático, sino también cuánto estamos, digamos, a nivel estatal y a los diferentes niveles invirtiendo en actividades que siguen generando el problema. Entonces, tu aparato, digamos, de planeación, en lugar de estar atendiendo los problemas que, digamos, que se están estableciendo, lo que estamos haciendo es que con nuestras inversiones, con nuestras instituciones, estamos incrementando el problema. Entonces yo creo que es esta parte de seguir viendo estas políticas de una manera cíclica, de una manera transversal, absolutamente. Y yo creo que nos falta muchísimo, muchísimo en temas de creación de capacidades para lograr esta integración y que la gente ya no tenga que estar hablando de, al final, mete la perspectiva de género, sino que cada una de las personas en su ejecución, en su planeación cotidiana, y estoy hablando desde los niveles más básicos de la administración hasta, digamos, los más altos, tengan claridad de a qué nos referimos con equidad de género y qué es lo que les toca hacer a cada uno de esos estratos y niveles en la ejecución de las políticas para lograr que la equidad de género se alcance, pues, por lo menos en el mediano plazo. Gracias, Sandra. Ahorita que estaba escuchando tu intervención, me acordé de un libro que se llama ¿Por qué las mujeres salvarán al planeta? Que me acuerdo que antes de empezar a leerlo, cuando vi el título, dije como, ¿y por qué tenemos nosotras que salvar al planeta, no? O sea, ya tenemos suficiente con los trabajos de cuidados y ahora también cae sobre nosotras esta responsabilidad de salvar al mundo. Y me acordé de esto por lo que mencionabas, que muchas veces se asume que las únicas que tenemos esta perspectiva de género somos las mujeres, cuando nuestros derechos deberían ser garantizados independientemente de que nosotras tengamos estos puestos de toma de decisión o no. Que, pues, claro que eso en la práctica no sucede y es por eso que se hace súper importante la representatividad. Y bueno, esto también va un poco en línea con la siguiente pregunta, que es ¿por qué es relevante que más mujeres se ocupen espacios de toma de decisión en los sectores relacionados con el medio ambiente? Creo que esto es algo, o sea, a pesar de lo que acabo de mencionar, de que debería garantizarse, aunque no estemos nosotras ahí, pues sí es importante también que nosotras estemos ocupando estos puestos. Entonces, pues sí es importante que se abra más la discusión sobre este tema. Entonces ahora voy a empezar con Katia. Ay, yo también he tratado de escapar mucho, o más bien de construir, ¿no? Sobre estas visiones un poco de, porque llegamos atrás y yo creo que hay por lo menos dos puntos que explican por qué es relevante. El primero es que creo que desde un principio muy elemental, que alude como a la necesidad de asegurar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres, como una condición irrenunciable para el buen funcionamiento de la democracia, ¿no? O sea, como que desde esta línea es imprescindible que las mujeres tengan una participación y una representación igualitaria en la vida democrática, y esto incluye, por supuesto, que existan garantías para asegurar la paridad total en los espacios públicos de toma de decisión, ¿no? Entonces creo que desde esta perspectiva, desde el reconocimiento de la necesidad de que exista paridad en la participación, es relevante. Y yo creo que aquí vale la pena traer a colación la reforma constitucional de 2019 en materia de paridad, porque ya las
obligaciones que mandata para garantizar la presencia del 50% de mujeres en los espacios públicos no solamente se refiere al ámbito, digamos, de los cargos de elección popular, sino que ya también se refiere a la participación paritaria de las mujeres en las instituciones de los poderes ejecutivos en todos los órdenes de gobierno. Entonces, como desde esta perspectiva me parece que es relevante solo por eso, por un tema de derechos políticos y de participación igualitaria y de representación de las mujeres en las instituciones y en los espacios, en la vida pública, ¿no? del país. Pero como segundo punto sí me parece relevante porque cuando hay más participación de mujeres en la política ambiental, hay una mayor posibilidad de que las mujeres tengan una influencia en las decisiones que se toman de las políticas, de los programas, de todo lo que hemos hablado. Y desde esta línea sí creo que vale el espacio para preguntarnos quién llega, cómo llega, con qué agenda, con qué alianzas, con qué prioridades específicas enfocadas al avance de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Esta frase que se usa mucho de que cuando llega una, llegan todas. A mí en el contexto de lo que estamos hablando me gustaría replantearla como cuando llega una ecofeminista, llega una agenda de transformación y desmantelamiento del orden patriarcal. O sea, eso llega a la política ambiental, ¿no? Por eso creo que ahí hay como tres cositas clave en ese tema y de por qué es relevante. Porque llegan aportes valiosos para comprender la emergencia socioambiental que vivimos, porque llega una visión sobre las problemáticas que subyacen en esa relación entre capital, sociedad, naturaleza, y que pueden comprenderse con los paralelismos de los que hemos estado hablando de la opresión de las mujeres y de la opresión a la naturaleza, ¿no? Desde esta dimensión de dominación y de explotación irracional. Llegan aportes también para hacer salidas y apuntar como un nuevo enfoque relacional ético entre la naturaleza y la sociedad. Y yo creo que eso es clave en este momento crucial de emergencia ambiental que vivimos. Llegan aportes además y visiones distintas que se traducen incluso hasta en lenguajes diferentes, ¿no? A la política ambiental llega, por ejemplo, una referencia fundamental que es a la relación entre cuerpo y territorio, de la que ya un poco apuntaba Suhaila. Y creo que como un último tema, y aquí esto es algo que a mí me gusta mucho mencionar y se lo aprendí a mi maestra Marcela Lagarde, llega también la posibilidad de ejercer liderazgos distintos, ¿no? Desde una ética feminista llega la posibilidad de generar liderazgos entrañables distintos a los que se han ejercido en las instituciones públicas. O sea, llega la posibilidad de prácticas en las que nos reconocemos públicamente las unas a las otras, llegan prácticas en las que reconocemos las aportaciones de las mujeres que nos han antecedido, llegan otros estilos de ejercer tomas de decisión no autoritarias, llegan estilos de liderazgo que ponen en el centro el autocuidado y la calidad de vida, y llega en esencia una cosa que la doctora Marcela dice, llega una ética feminista para la acción política, porque eso es lo que llevamos las mujeres feministas cuando ocupamos espacios de toma de decisión, ¿no? Y desde ahí creo que por eso es relevante. Muchas gracias, Katia. Casi me levanto a aplaudir cuando estaba escuchando, porque sí bueno, yo sentí muy bonito cuando mencionas esto de las mujeres feministas, pero también, por otro lado, como que hay una cosa con la que yo he estado peleando bastante en mi interior y también con otras personas, que es como estos liderazgos femeninos, que muchas veces como que se ponen en un pedestal cuando también hay tipos distintos de liderazgos femeninos, ¿no? Vemos muchos tipos también de mujeres feministas, hay muchos feminismos. Entonces también hay que tomar en cuenta dentro de la perspectiva de género que esta perspectiva de género no hay una sola, ¿no? No es homogénea entre todas las mujeres, ¿no? También hay distintas perspectivas que se cruzan con todas estas desigualdades que también ya han estado mencionando ustedes, ¿no? Muy bien, ahora voy a darle la palabra a Suhaila. Gracias, Sandra. ¿Por qué contemplar o por qué asegurar la participación de las mujeres en la toma de decisiones? Creo que primero porque no puede haber igualdad de género, incluso si tuvieran acceso en las mismas oportunidades y condiciones a los recursos naturales, si no tienen acceso
con las mismas posibilidades y oportunidades a la toma de decisiones en todos los ámbitos, incluido el ámbito público, pero también el ámbito privado, o sea, las mujeres en empresas que tienen impactos ambientales, sociales, culturales y políticos, mujeres en organizaciones de la sociedad civil, mujeres en instituciones de investigación y docencia. Creo que sin eso no puede haber igualdad de género, pero además, pensando en por qué la participación, igual hice aquí como una especie de manifiesto para complementar lo que ya planteó Katia. Primero porque es su derecho, o sea, no es una concesión, no es condescendencia, no es un favor, es un derecho que participemos en la toma de decisiones de todos los asuntos, incluidos los asuntos ambientales. Segundo, porque contribuye a la igualdad de género, porque permite incorporar un enfoque diferenciado, como planteaba Sandra, tanto de los impactos y de los problemas como de sus posibles soluciones y consecuencias diferenciadas también de esas posibles soluciones, porque somos la mitad de la población, porque es relacional, porque nuestra participación contribuye también a la prevención y atención de distintas formas de violencia de género y violencia contra las mujeres, porque se requiere una masa crítica para que las voces y las opiniones diversas y plurales de las mujeres sean realmente escuchadas y tomadas en cuenta. Si hay una sola mujer en una mesa llena de hombres, lo más probable es que no se anima a decir algo, o si lo dice es que su opinión pase desapercibida. Se necesita una masa crítica en ese espacio. Y también por estos planteamientos de nada sobre nosotras y nosotras, que creo que es fundamental. O sea, todas las políticas públicas tienen un impacto diferenciado entre hombres y mujeres y no se pueden tomar decisiones que nos afectan sin incorporar a las mujeres en la toma de esas decisiones. Y por último, también señalar que se requiere la participación de las mujeres en las distintas políticas públicas y no solo en las que se consideran como más soft o que están relacionadas con esos temas de mujeres, ¿no? Necesitamos mujeres en los temas duros de ejercicio de presupuesto, de uso del territorio, etcétera. Y por último, y apuntalando lo que Sandra Juan decía también, no solo es que las mujeres tenemos derecho a llegar, es que necesitamos que lleguen mujeres feministas desde los distintos feminismos y desde las diferentes perspectivas para realmente cuestionar y confrontar la cultura patriarcal. Sí, muchas gracias, Sujaila. También ahorita creo que con esta pregunta me estoy emocionando un montón y sí, muchas ganas de abrazarlas también, como abrazos sororos desde aquí. Y bueno, ahora le voy a dar la palabra a Sandra, que también ya tiene que irse porque ella se encuentra en otro, en otro tiempo, ella está en el futuro en este momento, 6 horas adelante. Entonces, pues también ya muchas gracias por conectarte, Sandra, porque sabemos que con estos diferencias de horario no siempre es fácil. Entonces, te voy a dar la palabra para que nos puedas dar tu opinión sobre esta pregunta y si quieres también dar algunas conclusiones, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, primero me sumo al manifiesto de lo que han expresado Katia y Sujaila. Esta parte enfatizaría el hecho de que somos 50% de la población, las mujeres representamos una gran parte de la población y simple y sencillamente tenemos una visión diferente de las cosas que digamos, en el sentido más amplio de la expresión es complementaria. Es decir, si nosotros logramos realmente hacer políticas públicas basadas en la perspectiva complementaria de hombres y mujeres, vamos a realmente hacer intervenciones en lo público y en lo privado que beneficie o que vele por esas diferentes necesidades y diferentes formas de hacer las cosas. Si a eso le sumamos la integración de estas diferentes visiones de lo femenino y de lo masculino, entonces es como vamos a lograr realmente una transformación de la concepción de la política para esta formación de entornos, de ciudades que realmente sean humanas, ¿no? Y que sean humanas en toda la extensión de la palabra. Sin embargo, a mí me gustaría enfatizar que tenemos que diferenciar, y aquí tenemos también que ser cuidadosos, no es solo esta cuestión de las cuotas de género, ¿no? que es una de las prácticas
que se ha establecido a nivel internacional, que dicen, bueno, que aseguren por lo menos que haya una mujer o X cantidad de mujeres. Por supuesto que eso es algo importante en el sentido de dar espacios para que eso suceda. Pero por el otro lado, no es solo dar la cuota y el asiento, sino es darle a las mujeres la capacidad plena y amplia de presentar sus opiniones, sus inquietudes, y que no haya ningún tipo de, digamos, de afectación por opinar de manera diferente, ¿no? Porque eso es básicamente en el ejercicio de lo político, de lo público, lo que se observa es sí una mayor cantidad de mujeres participando en estos ejercicios, pero en la mayoría de los casos son, digamos, de las poblaciones más vulneradas, ¿no? Si tú emites una opinión en donde la mayoría no tiene, o digamos, en donde hay ciertas digamos, no se está de acuerdo, es en donde se tiende mucho a vulnerar a las mujeres que tienen asumen estas posiciones de liderazgo y manifiestan su voz, y entonces se empiezan a ver acalladas por esta, digamos, por esta masa de críticas que también se da, digamos, en el aparato de lo público. Entonces yo creo que es lograr que las mujeres lleguen con esa dosis de respeto, con esa dosis de asumir, digamos, estos derechos. Y como decía Suhaila, no es que nos lo den, digamos, no es pedir que nos lo den por conmiseración o algún tipo de eso. Es un asunto que merecemos, que la historia no nos ha, digamos, nos debe muchísimo en términos de la participación de las mujeres, pero sobre todo es porque tenemos una visión diferente, y es verdad que como mujeres sí tendemos a tener ciertos valores más, digamos, comunitarios, ¿no? Sí nos gusta trabajar más cuando una mujer llega, y como dice Katia, no solo una mujer, sino una ecofeminista, sí tiende a atraer a más mujeres a la mesa, y eso ha sido muy importante para el desarrollo de muchas políticas que aunque lentas, pues comienzan también a tener frutos, ¿no? Entonces, desde luego que las mujeres yo creo que las mujeres no solo somos el futuro, somos el presente, y estamos transformando grandes cosas a nivel no solo de lo público, también de lo social, en las comunidades, las grandes lideresas, y yo creo que eso hay que reconocerlo, hay que apoyarlo, hay que aplaudirlo y hay que visibilizarlo, porque yo creo que el liderazgo de muchas mujeres está ahí cotidianamente, pero no necesariamente está siendo reconocido, valorado y respetado, y por el contrario está siendo amedrentado, ¿no? Vemos a muchas mujeres, muchas lideresas también perdiendo la vida en la protección del ambiente, y como decía Katia, esperemos que el acuerdo de Escazú y estos acuerdos también ayuden a darle un mayor valor a las defensoras y defensores del territorio, y que eso realmente nos permita tener un liderazgo mucho más prominente en áreas como el medio ambiente, pero en otros también, en donde no tengamos miedo a ser defensoras, ¿no? Ese es justamente un tema que hay que seguir impulsando. Bueno, yo solo pues quiero agradecer nuevamente, me disculpo porque ya por acá ya es un poquito más tarde, pero no quiero dejar de reconocer digamos, este espacio, que se sigan teniendo estas conversaciones. Ojalá cada vez más podamos tener espacios en donde podamos tener estas discusiones también con los compañeros, y que haya una suerte de reconocimiento de que en este camino hacia la equidad de género tenemos que colaborar, tenemos que, y que es un beneficio, es un ganar-ganar, ¿no? Basta de ver a la equidad de género como algo que va a quitarle a los hombres y que le va a dar a las mujeres. O sea, hay que verlo como un ejercicio que va a ser un ganar-ganar para la sociedad en su conjunto. Y sobre todo, cuando hablamos del medio ambiente con una perspectiva de género, esto es simple y sencillamente por la supervivencia de la humanidad, de hombres y mujeres. Si nosotros no logramos hacer un cambio en cómo nos relacionamos con la naturaleza, si nosotros no logramos hacer esa transformación, va a ser muy difícil combatir cualquier problema ambiental, y sin lugar a dudas, aquí es en donde hombres y mujeres tenemos que colaborar conjuntamente para hacer las mejores políticas que nos permitan hacer frente a las grandísimas crisis que tenemos, como la sanitaria, como la climática, y que si no lo hacemos juntos, nuestra especie en conjunto va a desaparecer. Entonces esto no es una cuestión solo de mujeres, no es una cuestión solo de hombres, sino es una cuestión de sentarnos juntos a la mesa y tener la capacidad de dialogar y de estar también aprender de los desacuerdos, pero que eso nos haga cada vez más fuertes, y que eso nos permita realmente pues procurar nuestra supervivencia en este planeta. Así que muchísimas gracias, como siempre un placer platicar con Katia, con Suhaila, y contigo Sandra, y con todo el equipo. Les agradezco muchísimo, y bueno, pues que termine muy bien esta sesión, y pues seguimos en la lucha.
Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. De verdad que son mujeres que me inspiraron muchísimo, sobre todo con esta última pregunta. Y sí, o sea, como menciona Sandra, como no estamos enfrentando muchísimas adversidades en nuestra lucha activista desde distintos frentes, y pues lo importante es que nos estamos encontrando, ¿no? O sea, aquí estamos y no vamos a retroceder. Entonces, eso a mí me da muchísima esperanza, escucharlas y tenerlas aquí, y pues que nos estamos cada vez somos más. Eh, bueno, ahora vamos a pasar a la última pregunta antes de pasar a las preguntas del público. Entonces les recuerdo que pueden hacer sus preguntas. El link para hacerlas en el slide está en la cajita de descripción de la transmisión, y pueden votar también por las que más les gusten. Bueno, entonces ahora vamos a pasar al tema del territorio. Entonces la pregunta es, ¿qué se entiende y aplica por perspectiva de género en las comunidades indígenas y afromexicanas desde las acciones de autoridades federales, estatales y municipales en relación al medio ambiente? ¿Y cómo esto afecta el ejercicio de los derechos de las mujeres y niñas? Es una pregunta tal vez un poco amplia, compleja, porque pues ninguna de nosotras aquí es parte de un territorio comunitario, una comunidad indígena o afromexicana, pero sé que ustedes dos tienen muchísima experiencia en el trabajo con estas comunidades, entonces pues les agradecería mucho nos compartan sus experiencias. Entonces, bueno, quisiera empezar con Suhaila. Gracias. Creo que de entrada varía muchísimo entre pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, e incluso dentro del mismo pueblo, diferentes comunidades. Y también me parece que la forma de entender desde su propia mirada de las comunidades la perspectiva de género va cambiando en el tiempo, y no solo por, digamos, esfuerzos que pueden hacer organizaciones de la sociedad civil o las propias autoridades de los 3 órdenes de gobierno que no forman parte como tal de la comunidad, sino que también hay cuestionamientos de las formas de relacionarse entre hombres y mujeres que son orgánicos, endógenos, y que surgen de las propias comunidades. Yo no me atrevería a plantear que la perspectiva de género se vive o se entiende de cierta forma en comunidades indígenas. Creo que lo que sí plantearía es que suele haber una estigmatización de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos desde esta mirada de igualdad de género, y se asume que en esos pueblos y comunidades hay desigualdad entre hombres y mujeres, y que esa desigualdad es mucho mayor que la que podemos enfrentar en entornos no indígenas o afromexicanos. Yo creo que no. Sabemos que hay violencias de género y violencias contra las mujeres en todos los contextos, no solo en los pueblos y comunidades indígenas, y creo que también hay distintas aproximaciones de las que podemos aprender mutuamente quienes somos parte de una comunidad no indígena y quienes son parte de alguno de estos pueblos originarios. Quizás lo que puedo compartir a partir de platicar con compañeras que se autoadscriben como indígenas de distintos pueblos y con quienes he dialogado sobre la perspectiva de género, encuentro algunos indicios de que su aproximación a este tema es mucho más comunitario que individual. O sea, no es, por ejemplo, que llegue una mujer en el ejercicio de su derecho como persona a un cargo público, sino cómo la hacemos para que toda la red que está alrededor de esa mujer, pensando en mujeres familiares, vecinas, que son parte de la misma comunidad, acompañe, acuerpe e impulse la llegada de esa mujer, que no llega sola, sino que es una forma de llegar en colectivo. Y ahí la verdad es que creo que tenemos muchísimo que aprender sobre esos, sin imponer roles de género, pero sobre esos cuidados colectivos para el ejercicio de derechos individuales, pero de forma más grupal, que no termine agravando las cargas y las desigualdades que enfrentamos las mujeres, que por ejemplo tenemos una carrera profesional y que además queremos tener familia y que además buscamos defender el territorio. Creo que esos son los indicios no de cómo se entienden las comunidades indígenas, sino de lo que yo he aprendido de compañeras de distintos pueblos con las que he podido dialogar este tema. Muchas gracias, Suhaila.
Ahorita lo que mencionas me hace muchísimo sentido y quisiera retomarlo con una anécdota que voy a contar muy, muy rápidamente, que, bueno, en este diciembre hubo un encuentro de mujeres que luchan en las comunidades zapatistas y sé perfectamente que las comunidades zapatistas no representan por completo todo el pensamiento indígena, porque pues, o sea, muchas veces se asume como los pueblos indígenas, como si fueran uno solo, pero pues no lo son. Pero recuerdo que en la entrada nos encontramos con Marichuy, que pues ella estaba ahí, simplemente estaba, ¿no? Y muchísimas personas se acercaban a abrazarla y a decirle lo mucho que la admiraban. Y sí, ¿no? Es una mujer que genera muchísima admiración, pero ella estaba muy extrañada y decía como, pero es que no entiendo por qué me abrazan a mí, somos todas, ¿no? Y esto se tomaba, ella se llamaba vocera de las comunidades zapatistas, no como una candidata, ¿no? Entonces esto que no es un protagonismo, sino es más bien como esta visión comunitaria de somos todos, que se tomaba como crítica, pero justo como dices, es una gran lección para el resto de las personas. Entonces, bueno, Katia. Em, yo como en esta línea de lo que plantea Sujaila, me parece, me tocó ver la sesión anterior de la serie de conferencias que ustedes están realizando y justamente en la conferencia anterior sí que se elaboró mucho más desde la perspectiva de las mujeres indígenas y afromexicanas y estas relaciones, ¿no? Yo más bien optaría un poco por darle la vuelta a la pregunta y plantearlo como la segunda parte de tu pregunta, desde qué acciones de las autoridades afectan el ejercicio de los derechos de las mujeres y las niñas indígenas y afromexicanas. Y me parece ahí que hay por lo menos dos temas clave. Uno tiene que ver con algo que ya mencionaba Sandra, que era la necesidad de generar procesos sólidos de formación y de desarrollo de capacidades para poder integrar la perspectiva de género, y yo agregaría para poder llevar a cabo procesos de diálogo y de vinculación intercultural, ¿no? O sea, yo sí pienso que desde las autoridades y desde las instituciones hace falta un esfuerzo enorme por tratar de construir desde otro lugar esa relación que además se genera en muchos momentos. No podemos hablar de que desde las autoridades tiene que cumplirse una obligación, por ejemplo, de proteger los derechos a la participación en la toma de decisiones, a la consulta, derechos específicos de pueblos y comunidades y de mujeres, por supuesto, indígenas y afromexicanas, si no pasamos por el eslabón de con qué esfuerzo institucional, con qué mecanismos, con qué capacidades, desde qué lugar se instrumentan esos procesos. Y creo que ahí hay un tema que hace falta profundizar muchísimo en términos de las capacidades para el diálogo democrático e intercultural. Y en segunda instancia, creo también desde la óptica de lo que hacen las autoridades en los tres órdenes de gobierno, el tema que tiene que ver con que hay una responsabilidad también de propiciar, digamos, los espacios que se están creando desde las propias comunidades indígenas y afromexicanas y desde las mujeres en forma individual, en forma colectiva, en los grupos, las redes que trabajan, y que ahí hay una obligación también de promover y de propiciar el fortalecimiento de esas capacidades, de esos procesos internos que están sucediendo, ¿no? Me parece ahí que hay dos líneas que poco se abordan desde la perspectiva de las obligaciones y de lo que hacen las autoridades. ¿Puedo abonar un punto más, Sandra, en línea con esto que plantea Katia? Creo que también la obligación de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno de crear un entorno propicio y seguro para el ejercicio de los derechos, de todos los derechos humanos y de todas las personas, pero incluyendo también a las mujeres indígenas y afromexicanas, y lo que está planteado en Escazú, que se debe de reconocer la contribución que hacen estas defensoras como parte de el cumplimiento de la obligación de crear un entorno propicio y seguro, me parece que es fundamental, porque si se sigue abonando a la estigmatización de la defensa de la tierra y el territorio, sobre todo por compañeras indígenas y afromexicanas que enfrentan violencias diferenciadas, se está agravando su condición de vulnerabilidad desde una posición de poder.
Claro, sí, estas asimetrías de poder que pues sí son bastante claras, tal vez muchas veces desde el contexto urbano no tanto, ¿no? Pero cuando tú eres la persona que está defendiendo todos los días su vida, pues claro que sí se notan estas asimetrías de poder que hay con las autoridades y esta falta del cumplimiento de obligaciones. Bueno, ahora vamos a pasar con las preguntas del público. Creo que tenemos tiempo para un par de preguntas. Entonces voy a plantearles la primera pregunta, que es si hay medidas para capacitar a funcionarios públicos en la perspectiva de género. Entonces, no sé si quieran las dos responder la pregunta o si alguna de ustedes quiere levantar la manita y les doy la palabra. Ok, Suhaila. Sí, o sea, hay medidas, hay presupuestos, hay obligaciones, hay programas de capacitación de las personas servidoras públicas anuales, pero lo que no ha habido son resultados exitosos, digamos, uniformes en la administración pública en los distintos órdenes a partir de estas capacitaciones, y creo que en general se debe a que suelen ser capacitaciones genéricas. O sea, a partir de conceptos básicos, de recetarle a las personas servidoras públicas los compromisos internacionales y nacionales del Estado mexicano, y que se hacen pocos esfuerzos por adecuar las capacitaciones a la toma de decisiones que tiene que hacer esa persona pública, como para que en su día a día y en el quehacer y en el cumplimiento de las atribuciones y funciones que tiene, realmente pueda incorporar la perspectiva de género. Entonces, sí, o sea, se han invertido muchísimos recursos y creo que la forma de invertirlos no es ni de cerca suficiente como para que se entienda que la perspectiva de género además no es opcional, ¿no? No es como, bueno, en este sí quiero incorporar la perspectiva de género y en esto no, es una obligación que tendrían que hacer todas las personas servidoras públicas, pero también creo que hay que adecuar las capacitaciones a las funciones y atribuciones de esas personas y a las decisiones cotidianas que tienen que tomar. Gracias, Suhaila. Katia, ¿quieres agregar algo? Sí, y solo agregar esto que dice Suhaila, estoy completamente de acuerdo. Habiendo estado en dos instituciones públicas distintas, una de las cosas que más llamó mi atención cuando llegamos al tema ambiental era que las capacitaciones de género eran exactamente las mismas en la Secretaría de Energía y en la Secretaría de Medio Ambiente, y esto tiene que ver, digamos, con un esfuerzo que se ha impulsado desde el INMujeres y con la creación además de áreas específicas dentro de las instituciones que están a cargo de la formación y el desarrollo de capacidades en materia de género, y efectivamente, como bien lo señala Suhaila, son, digamos, como modelos de capacitación muy armados que pocas veces problematizan la perspectiva de género o las implicaciones que tienen los temas en lo que se refiere a la política sectorial particular de una institución, y ya no digamos en lo que se refiere a estas interacciones que vemos como necesarias con distintas o con otras políticas, ¿no? Y aquí solo para reconocer a una persona que ha impulsado ese cambio de visión en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la titular de la unidad que coordina, digamos, oficinas que hay en todo el territorio de la Semarnat, justamente lanzó una propuesta distinta para ir aterrizando conceptos en los que se problematizaba el tema de género y ambiente, el tema de recursos naturales y mujeres, en distintas agendas, la agenda verde, la agenda gris, la agenda azul, etcétera. Y creo que eso es clave que empiece a suceder en otras dependencias, también en relación con la perspectiva de género y la relación con medio ambiente en otras carteras, ¿no? Pero sin duda ese es un tema que ahí encuentra un área de oportunidad enorme. Muchas gracias a ambas. Okay, bueno, voy a hacer la otra pregunta y va a ser la última pregunta que tendremos del público. Nada más, bueno, antes de empezar a cerrar todo esto, les recuerdo a las personas que nos están viendo si pueden ayudarnos con su registro en el link que está en la cajita de descripción, en alguno de los dos lados. Se los agradeceríamos mucho, nos ayudarían bastante con el proyecto y pues sí, a continuar con estas dinámicas. Y bueno, la última pregunta es, ¿qué tan complicado es crear políticas ambientales con perspectiva de género en un país como México? Entonces, creo que esa es una pregunta, la pregunta del millón también. Entonces, ¿quién quisiera responderla primero?
Katia, gracias. Muy difícil. Y para mí es inevitable en este momento hacer referencia, digamos, a las experiencias personales, ¿no? En el último año tuve bajo mi responsabilidad justamente la conducción de la política ambiental y, digamos, un momento muy particular en el que había que construir los instrumentos de planeación que luego iban a dar pie a todo el posible despliegue programático y presupuestal que se iba a hacer en materia ambiental. Y creo que uno de los temas más difíciles que yo identifiqué en el intento que hicimos fue cómo lograr integrar una perspectiva que transversalizara el género y el ambiente en las otras cajitas sectoriales de las que hablaba Suhaila. Me parece que como equipo intentamos un ejercicio interesante de pensar, digamos, la relación del territorio o la relación con el territorio como esta oportunidad para hacer ese clic y en una integración transversal con otros instrumentos de planeación que tuvo, digamos, unos resultados, pero creo que sí, lo más difícil tiene que ver con la disposición que hay desde otras agendas para integrar esta perspectiva ambiental y luego esta perspectiva ambiental con un enfoque de género como una parte integral de cualquier política de desarrollo. Y en segunda instancia, creo que también es difícil trabajar en pensar, digamos, como detenidamente cuáles son las distintas implicaciones para las mujeres de políticas que tradicionalmente se trabajan. La agenda ambiental es muy amplia. Hay conservación, hay gestión ambiental, hay normatividad, hay regulación, en fin, y creo que es un tema muy difícil también el intento que se hace de encontrar la mirada específica de género en cada una de estas agendas que además están dentro de la política ambiental. Yo diría que esos son como dos de los elementos más difíciles pues que hubo que sortear, ¿no? Pero que sí sin duda fueron como los claves. Sandra y yo nos tocó vivirlo para el caso específico de la política climática y bueno, ahí creo que estos dos serían los elementos que yo pondría como ejemplos. Muchas gracias, Katia. Suhaila, ¿quisieras agregar algo? Quizás solo apelar a la última parte de la pregunta sobre la dificultad en México, y creo que por supuesto México tiene características específicas de la diversidad étnica, lingüística, histórica, regional, el tipo de ecosistemas, etcétera. Pero creo que también vale la pena pensar que no es que haya un país que ya lo resolvió. Me parece que esta es un reto global y que podemos aprender entre los distintos países sobre cómo hacerlo, qué funciona, qué no, qué considerar, sin sin importar recetas de un lugar porque allá funcionó, ¿no? No queremos más colonialismo, pero sí creo que podemos tener un diálogo entre países, reconociendo las particularidades de cada uno, pero sabiendo que esto es un reto común. Bueno, pues muchas gracias por su respuesta y muchas gracias a ambas por participar en esta conferencia. De verdad, me inspiraron muchísimo todo lo que nos compartieron. Espero que también las personas que nos hayan visto se hayan inspirado con todo esto, tanto a las mujeres como para que sigamos luchando, como para los hombres que también lo vieron, para que pues también incorporen la perspectiva de género en su vida diaria, ¿no? Aunque no estemos en el ámbito político, pues es importante que lo vayamos incorporando poco a poco en nuestro día a día, ¿no? Y pues muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias a las personas que nos vieron y voy a dejarles ahora con Larisa Gus de Nahuala Indomita para que nos dé el cierre de la conferencia. Hola, hola a todas y todos. No me había aparecido por aquí, pero estoy muy feliz de haber compartido con estas mujeres tan maravillosas que nos inspiran y que admiramos muchísimo y que la verdad es que escucharlas es así como un regalito para el corazón. Nos da esta esperanza que necesitamos, como gotitas que hay que tomar de vez en cuando como para decir, va, sí, seguimos. Entonces, pues bueno, ha sido
increíble compartir con ustedes. Para la comunidad que nos está viendo, pues les agradecemos muchísimo su participación también con las preguntas y todo. Las preguntas que no se alcanzaron a contestar las van a poder ver en nuestro blog, en nahualaindomita.org, donde también pueden ver la exposición virtual que tenemos entre cuidados y resistencias. Se las recomiendo muchísimo. La verdad es que ha sido un trabajo maravilloso de muchísimas ilustradoras bellísimas que nos han puesto un cachito de corazón en cada una de las ilustraciones, pues sobre todo como demostrando todas estas cosas, visibilizando sobre todo como estas problemáticas que nos enfrentamos día a día. Y pues bueno, eso sería todo. Les recordamos también que el jueves tenemos un círculo de diálogo donde vamos a hablar de perspectiva de género y, bueno, sustentabilidad y ciudades. Entonces va a ser muy importante ahí contar con la participación de todas, pues porque va a ser un espacio donde nos vamos a poder escuchar, no va a ser en formato conferencia, sino de diálogo, y va a ser muy enriquecedor para tener un intercambio ahí de saberes y de conocimientos y de ideas y de todo lo que pueda salir para hacer algo más en conjunto. Muchas gracias, nos vemos pronto. Gracias a Contaminantes y a Nahuala. Adiós.